2. Para identificarles pueden levantar la mano por ahí voluntarias y voluntarios de Mesa de Derechos Culturales. 1A o roja, por favor. ¿Quién va a ser? Por ahí veo voluntarios. ¿Quién más? 1A o roja, por allá y por allá. Perfecto, vale. Mesa de Identificación de Prioridades 2B o azul. Manos, esas sí no las veo. Por allí. ¿Sí? ¿Ustedes? Ustedes son de Identificación de Prioridades 2B o azul. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién pasa? No les veo. Se nos escondieron la vez pasada también. Ay, en febrero. Bien, han de andar semaforizando.com. Vamos a arrancarnos. Perfecto, muy bien. Entonces, va. Acá ya también ya podemos. ¿Ya va a estar el audio? Sí, es el audio. ¿Listo? Sí. Perfecto. Va. Muy bien. Este es también el cierre, la tercera y última jornada UNESCO San Luis. Entonces, hola, bien, muy bien, bienvenida. Tenemos interpretación en lengua de señas. Sí, por favor. Bienvenida. Acá, por favor. Gracias, Gigi. Es la tercera y última de las jornadas UNESCO San Luis. Hay un montón de procesos que han venido a perfilar los contenidos de lo que esta carta puede o debe de decir. ¿Va? Pero en definitiva, las jornadas internacionales UNESCO San Luis son lo que le dan más sustancia a la carta. Los otros documentos vendrán a darle perspectiva, complementariedad, ayudarán a identificar cosas que quizá aquí se nos escaparon, digamos, lo vuelven un poco más profundo. Pero en definitiva, de las jornadas internacionales salieron los aspectos más importantes de todo el proceso UNESCO San Luis. Tenemos un tanto de hallazgos de la primera, un tanto de hallazgos de la segunda, y estaremos comunicándoles los hallazgos que resulten del día de hoy, luego de nuestro proceso de sistematización. Esto les quiero pedir mucha atención porque es bien importante y necesitamos que nos ayuden a difundir qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los datos recuperados?
¿Qué va a pasar con la información que hemos recolectado a lo largo de casi, no, de ya más de un año? ¿Qué va a pasar con toda esta información? ¿Cómo se va a tratar? ¿Cómo vamos a evitar que haya una caja negra? Entró información y luego no sabe qué pasa y luego sale algo. ¿Qué vamos a hacer para que esa caja no sea negra, sino completamente transparente? Bueno, pues justo lo que vamos a hacer es darle el proceso a las personas expertas en esto. Para esto vamos a escuchar, y les seguiré también narrando, un par de cosas que vienen, a la par que recapitulamos en lo breve, un par de cosas que pasaron, ¿no? Incluyendo lo que nos convocó el día de hoy. Y para eso, siguiente de la presentación, queremos platicarles un mensaje de la UNESCO, de la Coordinación de los Sectores de Cultura y Ciencia, para escuchar justamente ellas y ellos qué papel van a jugar en estos próximos meses con la información, digamos, empírica, es decir, con los datos, con las opiniones, con las cosas que aquí se dijeron, a través de un proceso que ellos llaman conciliación internacional. Vamos a escuchar un pequeño video del coordinador de los sectores de cultura y ciencia de la UNESCO. Buenas tardes, agradezco la oportunidad intensos de estas mesas de diálogo que una vez más nos comprueban que la cultura es un tema que convoca. La cultura es una forma de ejercer la ciudadanía y la cultura es un elemento que puede concitar el diálogo entre las personas, las comunidades y sus autoridades. Quisiera referirme rápidamente a que nosotros como la Oficina de la UNESCO en México estamos muy agradecidos de poder acompañar este proceso, donde además de participar en todos los conversatorios y mesas de debate que ha habido a lo largo de casi más de un año y de observar los grupos de trabajo que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo, nosotros como UNESCO haremos un trabajo para poder hacer una conciliación entre los contenidos de esta Carta de Derechos Culturales con los contenidos que a nivel internacional se refieren a los derechos culturales. Una de las problemáticas que existen con respecto a estos derechos es que se encuentran dispersos en una muy amplia cantidad de instrumentos, de tratados, de convenciones, de declaraciones, de recomendaciones. Entonces, nosotros a partir de este trabajo con San Luis Potosí haremos primero una pesquisa de estos derechos a lo largo de todos estos documentos y posteriormente elaboraremos una sistematización de ellos para luego a partir de esa especie de matriz que podremos elaborar, poder hacer una lectura comparada de lo vertido en San Luis Potosí junto con lo que la comunidad internacional ha concitado y ha conciliado a lo largo de más de 40 años. En este sentido, para nosotros esta es una gran oportunidad para recorrer un camino que generalmente va de lo internacional a lo local y en este caso podremos hacer el recorrido a la inversa, de lo local a lo internacional. Por lo tanto, pues no me queda nada más que volver a agradecerles, volver a agradecer al municipio de San Luis Potosí por permitirnos formar parte de esta iniciativa y felicitarles a todas y todos. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente diapositiva. No, sí, claro. Sí. Anterior. Gracias. Quiero recordar un poco los rostros de quienes estuvieron a bien dinamizar estos ejercicios, estos diálogos durante los últimos meses. En el mes de diciembre para el Foro de Democracia Cultural y en el mes de febrero para el Foro de Equidad Territorial y en el mes de febrero para el Foro de Democracia Cultural. Además de la serie de encuentros digitales que también sostuvimos,
para perfilar también este otro encuentro que, bueno, ya se llevó a cabo en el marco de toda una nueva serie de reglas, ¿no? Que a partir de ahora también tendremos que tomar en cuenta en la nueva normalidad. Perfecto. Quiero platicarles algo. Estos dinamizadores y ustedes que nos acompañaron desde entonces y a quienes se han sumado el día de hoy, en definitiva, les repito, le dan un sustento importantísimo a la carta. De aquí se va a hacer la carta, de las 3 jornadas, es de donde se van a perfilar los contenidos. Pero tenemos que reconocer algo y les invito a esta reflexión, sobre todo porque esta ya es una reflexión que de hecho ha colocado sobre la mesa la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quienes se han dado la oportunidad de darse cita a estos espacios son, nos gusta pensarles como agentes culturales locales, es decir, son personas que se asumen como parte de un ecosistema cultural de esta ciudad. Artistas, creadores, gestores, promotores culturales, mujeres y hombres que trabajan con las herramientas del arte y la cultura en San Luis Potosí, ¿va? Y un atrevimiento, una gran provocación, creo muy atinada de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de parte de ellas y ellos, a que trabajemos también con otras poblaciones que le pueden dar perspectiva a la carta y que a lo mejor aquí, por nuestras condiciones, se nos puede llegar a olvidar, a no considerar, o simplemente podemos pensar desde otro lugar. ¿Cómo podemos darle entonces una perspectiva incluyente a este ejercicio? Bueno, la comisión nos ha animado, siguiente, a llevar a cabo el ciclo de miradas desde la diversidad. Este ciclo comenzó en agosto con una serie de mesas de trabajo bien interesantes y les quiero recordar los pueblos. Aquí pueden ir pasando las fotos que ya son algunos de la memoria fotográfica que hemos tenido. Estos grupos son niñas, niños y adolescentes, juventudes, población LGBT, comunidad migrante, adultos mayores, pueblos originarios, personas con discapacidad y mujeres, ¿sale? Son poblaciones que a su vez se encuentran consideradas por la propia Comisión de Derechos Humanos como grupos en necesidad de atención prioritaria, o como les llaman ahí en la legislación, como grupos en situación de vulnerabilidad, y que tienen muchas otras cosas que decir a este lugar, que decir a este proceso. Entonces hemos llevado a cabo una serie de trabajos bien interesantes con ellas y con ellos para comenzar también a conocer qué es lo que tienen que decir, cuál es su mirada respecto a la carta. Y por grupo ha sido algo bien interesante. Cambia, por ejemplo, con las niñas y los niños fue juegos, fue una cosa muy lúdica. Con las y los jóvenes ha sido más bien un espacio por aquí de hecho es genial encontrar varios rostros que nos acompañaron allí. Fue como un espacio de por algunas metodologías de la innovación social y, por ejemplo, con los grupos para poner sobre relieve sus cosmovisiones, perspectivas, formas de pensar, prácticas culturales y su serie de pensamientos que son parte de nuestra ciudad, ¿va? Una cosa interesante también es que seguirá abierto hasta diciembre de este año y que todavía falta, por ejemplo, una editatona con las mujeres, falta un taller para conocer la Declaratoria de Libres e Iguales de la UNESCO, la primera declaratoria que reconoce los derechos de las personas LGBT a nivel internacional. Falta una serie de procesos también muy interesantes, por ejemplo, con los adultos mayores, que con ellos, en definitiva, no los vamos a sacar porque, además de ser vulnerados a consideración de la Comisión de Derechos Humanos, el COVID también vino a vulnerar aún más esa población. Vamos a trabajar con herramientas, por ejemplo, de la radio comunitaria, con ellas y con ellos, para que más bien puedan transmitirnos su mirada, ¿no?, respecto a lo que la carta debe de decir. Este proceso es un poco procurado
desde la Comisión de Derechos Humanos, de la mano con áreas que instrumentan políticas públicas en favor de estos grupos. Por ejemplo, la Ditatona con mujeres es promovida por el Instituto Municipal de las Mujeres. Juventudes, ese grupo de trabajo promovido por la Subdirección de Atención Juvenil y el Consejo Municipal de la Juventud. El SIMPINA, que es este sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes, nos ayudó a convocar a las y los niños con los que ya tuvimos la oportunidad de interactuar. Y así será para las demás, ¿no? Con pueblos originarios, con la Unidad de Atención a Pueblos, es con quien estamos dialogando cada 15 días con los pueblos, ¿vale? Bien, entonces esto le vuelve a dar como otro giro también a que la carta tenga voces, tenga mirada, tenga perspectiva. Y luego les decía en la mañana siguiente diapositiva. Hay otras ciudades que ya han caminado por este proceso. San Luis Potosí no es la primera. Y esperamos que no lo sea. Esperamos, de hecho, que a partir de aquí se crecimiento de derechos culturales. Al menos nuestra mirada es que sí así sea en el Bajío. Bien. Hay otras ciudades de las que ya hemos aprendido. Hubo un ciclo de ciudades, siguiente, con Mérida, Yucatán, que tuvo la primer Carta de Derechos Culturales en México, 2015. Con la Ciudad de México, de la que aprendimos sobre su Ley de Derechos Culturales para Habitantes y Visitantes. Con Zapopan, que tiene de derechos y actividades culturales. Y una lectura súper recomendada, el 3 de octubre apenas, Roma, Italia, acaba de publicar la Carta de Derechos Culturales de Roma, que es una carta que además le quieren dar un impulso mundial. Claro, tiene otras perspectivas, otras lógicas, pero es un documento que se promoverá por el mismo equipo de trabajo que promueve Agenda 21 de la Cultura, el CGLU. Es un documento que les quedó muy bonito, que vale la pena leerlo, y como les digo que es de reciente creación, tiene algo bien interesante. Es un documento que responde a la crisis de la pandemia por COVID-19 para el sector cultural. Vale la pena revisarlo, nosotros ya la tenemos publicada en nuestro portal laculturaesunderecho.org y también tenemos un diálogo con Jordi Pascual, quien nos enseñó un poco de cómo fue ese proceso en Roma. Siguiente. Muy bien, pues les queremos presentar qué sigue, cómo se van a tratar sus datos, además del proceso de conciliación de la UNESCO. ¿Cómo le vamos a hacer para garantizar que lo que se dijo aquí no lo determinen luego desde un escritorio, funcionarios o funcionarias? ¿Cómo le hacemos para procurar que el documento tenga una representatividad, un procesamiento técnico, científico, social? Y para eso les quiero presentar a las y los integrantes del comité académico por conducto del doctor Álvaro Guevara Castillo. Él es sociólogo por profesión, maestro en comunicación y doctor en ciencia política. Secretario técnico de la Red de Gobernanza Metropolitana del CONACYT y quien tiene un mensaje que transmitirnos, que dura un par de minutos para comunicarnos quiénes son estas personas que ya le van a quitar el proceso a administración municipal y se encargarán de perfilar ahora sí los contenidos de la carta desde una mirada científica, ¿vale? Adelante con el video. Hola, ¿cómo están? Muy jornadas participativas sobre derechos culturales y fomento a la creatividad. Su servidor Álvaro Guevara estaré participando en la coordinación del Comité Académico de la Iniciativa UNESCO San Luis. Celebramos en grande este proceso participativo y lo seguimos con gran interés, sobre todo por el compromiso que tenemos con ustedes en San Luis Potosí. Estamos altamente motivados por conocerles, pues son personas que ponen al centro de las decisiones públicas la cultura, o diré la vida y la cultura que difícilmente pueden pensarse separadas. Bueno, pero ¿quién es el comité académico? Somos mujeres y
hacemos y estudiamos la cultura. Somos un equipo que siente la cinematografía, la fotografía, la poesía, las artes escénicas, las artes digitales, la radiodifusión, pero que también piensan y hacen la cultura desde los estudios en ciencias sociales, las humanidades y la gestión cultural, desde la antropología, las ciencias políticas, la sociología, economía, pedagogía. Quienes conformamos el comité académico trabajamos sobre temas como democracia, movimientos sociales, el derecho a la ciudad, el medio ambiente, los pueblos originarios, los bienes comunes, los espacios públicos, el desarrollo comunitario, la gobernanza y la ética y la innovación pública. Pero, ¿cuál es el papel del comité académico? Fundamentalmente, nuestro papel es honrar el trabajo de ustedes, potosinos, que han estado participando desde 2019 a la fecha y llevar con ello a buen puerto la redacción y la publicación de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales, así como alimentar en sus fundamentos el Reglamento Municipal de Cultura y Derechos Culturales de San Luis Potosí. ¿Cómo trabajamos? Bien, les cuento que el comité académico nos organizamos en 4 grupos de trabajo. Cada uno, en realidad, de hecho, está en sintonía con las jornadas participativas. Les platico brevemente quiénes estamos participando. En el grupo de trabajo de Derechos Culturales y Democracia Cultural está la maestra Lisa Moncada Mercado, especialista en educación, juventudes y derechos humanos. Está Celia Ramírez Arechiga, maestra en ciencias sociomédicas, quien estuvo al frente de la red de centros comunitarios de inclusión y emprendimientos llamados Colmenas en Zapopan, Jalisco. Está también el maestro Andrés Barrios Arenas, él es profesor de la Universidad de Artes Digitales y miembro de Tómala MX. Está María Curiel Bellón, maestra en educación para la ciudadanía, asesora sobre desarrollo local. En el grupo 2, el grupo de trabajo de derechos culturales, Cepeda Sotelo, gestora cultural, especialista en desarrollo comunitario, quien coordinó el Centro de Políticas Municipales en el Ayuntamiento de Tijuana. Está la relación sobre uso, apropiación y control de espacios públicos, derecho a la ciudad y procesos de exclusión. Hernández, quien él fungió como coordinador del Q500, un proyecto muy interesante en la ciudad de Querétaro, en una cooperación entre ONU Habitat y el municipio de Querétaro, cuyo objetivo es la planeación territorial de manera inclusiva, enfocada. González, fundadora de La Coyotera Radio. Puedan por ahí buscarla en internet. Ella, junto con La Coyotera Radio, es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, y la Red Cultura Viva Comunitaria. En el grupo de trabajo de derechos culturales y fomento a la creatividad, que nosotros identificamos como grupo 3, grupo de trabajo 3, está la maestra Irma Pineda Santiago, a quien conocemos por ser una grandiosa poeta de nuestro país. Ella es intérprete, docente y evidentemente es defensora de las culturas originarias y es representante de los pueblos indígenas de México, América Latina y el Caribe ante Naciones Unidas. Está la maestra Jennifer Margain Salvador. Ella es coordinadora del Festival Internacional de Cine Documenta. Participa también la doctora Laura Román García, quien se desarrolla en las artes escénicas y es coordinadora del Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Finalmente está Lucía Azuara Álvarez, integrante de la organización civil Tunadali, y es doctora en Ciencias Biomédicas Básicas. Algunos posiblemente la identifiquen, pues es docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella estudia el fenómeno del proceso creativo desde la mirada de las neurociencias. Y finalmente el doctor Alejandro Mercado Celis, notable miembro del Sistema Nacional de Investigadores
nivel 2, quien estudia las industrias culturales y creativas en México y Estados Unidos. Finalmente tenemos un cuarto grupo de trabajo, el que hemos llamado de armonización normativa, y ellas y ellos cuentan con experiencia teórica y práctica sobre legislación cultural. Ahí participan el maestro Adolfo López Olorio, psicólogo que ha desarrollado estudios en derechos humanos, cultura de paz y ha sido funcionario público en seguridad ciudadana. La maestra Palmira Flores García, integrante de la comunidad Triqui, quien fue parte del grupo técnico operativo para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de San Luis Potosí 2021 en materia justamente de pueblos originarios. Está la maestra Alejandra Molina Valdés, especialista en la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en temas sobre derechos de las infancias, mujeres y juventudes. Ha sido embajadora de la campaña de acción de Naciones Unidas My World México. Está también el doctor Marco Chávez Aguayo, doctor en gestión de la cultura y el patrimonio y maestro en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento. Él ha participado precisamente en procesos legislativos locales en materia de derechos culturales. Y finalmente, gran agrado, contamos con el doctor Eduardo Nibón Bolán, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha realizado estudios sobre movimientos sociales, políticas culturales y cultura urbana para ministerios de cultura en América Latina. Este conjunto de personas reunidas en el comité académico creemos que creatividad es confiar en que podemos cambiar el presente. Pero no lo digo en términos románticos, incluso tampoco diría yo en términos optimistas, más bien en términos realistas, porque es a través de los imaginarios individuales y colectivos y del fomento de tales imaginarios que ponemos en marcha el compromiso de mejora de nuestras sociedades, ¿no? Con ello desafiamos lo establecido, con creatividad y los imaginarios sí que desafiamos lo establecido. No me queda más que agradecerles este breve espacio para compartir con ustedes que en el comité académico sabemos primeramente que somos corresponsables, es decir, asumimos una responsabilidad compartida de chambear porque la cultura siga siendo un pilar fundamental del desarrollo humano, es decir, el desarrollo artístico, la libertad de creación, el desarrollo de la vida cultural van aparejadas del desarrollo sostenible de nuestras comunidades y de nuestras ciudades. Todas y todos en el y celebramos su participación en beneficio de San Luis Potosí. Quedo como un seguro servidor de ustedes. Que marchen muy bien los trabajos de estas jornadas. Hasta luego. Sí, muy bien. Y dos cosas más que se van a integrar al proceso. El proceso de fiscalización, que es la de acuerdo, y hoy es un hecho que la fiscalización de cada renta de las sillas, todo, va a ser revisado y validado por la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, ¿no? El capítulo de Transparencia Internacional en México. Ya de hecho, algunas cosas se pueden consultar en laculturaesunderecho.org, el paquete presupuestal, etc. Además de que ellos nos van a ayudar con un verificativo de los contenidos que lleguen al comité académico. Finalmente, una última cosa, y vamos a las conclusiones. Les invito a que las conclusiones sean precisamente para darles contenido a estos chatos que nos van a estar ayudando desde el comité académico. El banco de proyectos y estrategias culturales que se está generando desde las mesas de My World México. ¿Qué está pasando allí? Ustedes han hecho una serie de reflexiones muy interesantes sobre derechos culturales, pero recuerdan la mesa 3C y amarilla. Sí, amarilla, sí. Ajá. Ahí se están construyendo propuestas y lo que hemos identificado es que se puede hacer un
programa, se puede hacer una agenda programática a la carta, es decir, que la carta tenga un banco de proyectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es importante. A todas las personas que registraron propuesta, a todos les vamos a invitar a que profesionalicemos aún más nuestras propuestas en un webinar y espacio de trabajo venidero con My World México. Y para eso le voy a dar la palabra al jefe del Hub de Conocimiento de My World México. Hola, 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 ¿cómo están? Pues bueno, ya bien decían, vamos a hacer este procesamiento, es, digamos, una de las últimas etapas antes de pasarle toda la información al comité académico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar, por ejemplo, en cómo muchas de las propuestas van a poderse relacionar con el desarrollo sostenible. Son precisamente esa agenda que podemos compartir todas y todos a través de estos 17 objetivos. Podría identificar, por ejemplo, ya algunos, ¿no? En estas 3 mesas de trabajo hemos identificado que ciudades y comunidades sostenibles son muy importantes para poder garantizar una equidad territorial y un acceso a la cultura en todas partes, ¿no? Hemos también identificado que necesitamos reducir las desigualdades en el acceso a la cultura, en el arte. ¿Quiénes son los que están ofertando la cultura cultural, la oferta cultural o la agenda cultural? ¿Quiénes son las que la definen? ¿A quienes no estamos llegando todavía con ese acceso? ¿Cuáles son esas prácticas, esos conocimientos que se pueden fomentar a través de diversos actores? Que hay que reconocerlos, que hay que mapearlos, que hay que hacer relaciones entre ellos, que hay pueblos y visiones que han sido oprimidas o que han sido invisibilizadas y no se ha escrito sobre ellas y ellos, ¿no? Y justo necesitamos hacer esa relación de esas desigualdades, ¿no? Podríamos decir también que las alianzas son sumamente importantes para fomentar justo la facilitación de recursos entre centros culturales, entre las diversas ofertas creativas que puede ofertar el municipio, de cómo diversos actores pueden relacionarse o actuar entre sí para enfrentar muchas de las diversidades, adversidades que tienen. O sea, no solamente el municipio como proveedor de una infraestructura cultural, sino entre los mismos actores se pueden hacer y gestionar diversas alianzas y pocas veces se conocen. ¿Por qué? Porque no tenemos un inventario de artistas locales, de dónde están esos espacios culturales, qué hacer con ellos, porque muchos no tienen ese tipo de, o solucionar los problemas que desde la paz, justicia a instituciones sólidas para hablar sobre la gobernanza cultural. Es decir, necesitamos una institución cultural fuerte para que la participación ciudadana pueda legitimizar un proceso cultural, o sea, que todas y todos estemos inmersos en decidir cuál es la mejor agenda cultural que necesitamos, comités ciudadanos, no solo un comité jerárquico, a lo mejor podemos definir diversos comités barriales, cómo pueden hablar entre ellos, ¿no? Necesitamos una institución sólida para eso y garantizar también la transparencia y la gobernanza en la cultura. Finalmente también podríamos decir que podemos fomentar la industria y la creatividad cultural porque hay diversas creaciones que dan trabajo. El arte también genera recursos económicos, ¿no? Y necesitamos tener cierta infraestructura para garantizar la innovación, la creatividad de nuevo contenido, detectar cuáles son esas necesidades y que las podamos convertir en política pública para que el municipio pueda apoyarlos, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros nos vamos a encargar de hacer esa traducción de todas las más de las 69 propuestas que ya estamos recibiendo, que están en todas sus carpetas, y les vamos a hacer esa alineación, ¿no? A través de este webinar vamos a aprender, los invito a todas y todos, que del 23 al 30 de octubre se sumen a este webinar, aprendan a relacionar el desarrollo sostenible con la cultura, y con ello estaríamos colocando a la cultura como un cuarto pilar del desarrollo sostenible. Ya no solo el medio ambiente, la sociedad, la economía, sino la cultura como una forma de integrar todo el desarrollo sostenible y definir. No va a quedar al aire, vamos a definir un banco para eso de políticas culturales que nos va a facilitar que no todas y todos podamos hacer exigible esa agenda de trabajo, no quedar solamente en una carta de derechos, sino que lo vamos a convertir en política pública, y para eso estamos nosotros. Muchas
¿Le dan una atrás de esa diapositiva? Estas son las publicaciones que está leyendo ya el comité académico, la jornada 1 y la jornada 2. ¿Qué les parece si les damos más chamba? Vamos a platicar sobre los hallazgos del día de hoy. Entonces voy a invitar a pasar a... Hay un integrante del comité académico, más chamba. Vamos a invitar a pasar a el equipo de Derechos Culturales, Mesa 1, Mesa A y Mesa Roja, a conversar sobre sus hallazgos, alcances, miradas, perspectivas y sentipensares del día de hoy. Adelante, porfas. Go, team, go. Les voy a estar pasando unas toallitas para el rollo sanitizante. ¿Empezamos contigo? Sí. Bueno, a mí me tocó mediar el tema de derechos culturales y reglamentación de los mismos. Fue muy interesante. Otra y otra vez. Seguían llegando todavía muchos compañeros y compañeras con el tema de propuestas, pero bueno, es como el ejercicio de aterrizarlo en catálogo de reglamentos y tratamos de hacer un ejercicio de cerrar cada una de las sesiones enunciando qué imaginábamos que podía estar redactado en un futuro documento, ¿no? Entonces, pues bueno, a continuación aquí la compañera Sara va a hacer en las 3 mesas de participación. Bueno, nosotros enlistamos y que puede incrementar a la larga. Tenemos el fomento del desarrollo artístico y creativo desde los Perdón. Tenemos la transversalización entre el mayor número culturales que tiene cada una de ellas, potencializar el uso de la infraestructura existente y dotarles de un presupuesto suficiente para su operación, que la evaluación de la eficiencia de programas culturales públicos y privados se mida en forma cualitativa, no únicamente cuantitativa. También tenemos evaluar los programas existentes y darles continuidad a los mejor evaluados independientemente del cambio de administración, integración de un consejo social que tenga voz y voto en presupuesto, monitoreo, vigilancia y transparencia, y la creación de acervos digitales artísticos a disposición de comunidades vulnerables en espacios de proximidad e implementación de la radio para contenidos culturales. Constantemente. Todo va a estar retomado. Buenas tardes a todos. En nuestra mesa creo que se hizo mucho énfasis, primero en reconocernos vulnerables, que creo que este es un tiempo que a todos nos ha dejado como esa sensación. La otra es entender que la realidad es más compleja que como la estábamos viviendo y que hay cosas prioritarias o súper necesarias, por ejemplo, la importancia de los pueblos originarios, la importancia de los conceptos de cultura, de cómo definimos la cultura y qué tipo de prácticas las puede albergar esta definición, o cómo se tendría que replantear el cómo vivimos la cultura día a día. Una de las cosas que también es importantísima es un modo vivencial
constante que permita que desde los primeros niveles de formación hasta los niveles ya más avanzados, conozca al otro y se reconozca como parte de un conjunto. Una cosa que también fue importante entre nuestros compañeros hablarlo era que es necesario que los lugares se reconozcan desde sus habitantes, justo porque esto les va a dar pues durabilidad a los procesos culturales mismos. La importancia también de que la institución y las instituciones participen cuidadosamente en el trabajo de las identidades, tanto sociales como territoriales. Y pues bueno, otro punto importante también es que las necesidades no solo son de unos, sino son de todos. Y creo que la crisis nos ha dado o nos ha permitido también percibir a ese otro que estaba tan lejano y que ahora es necesario reconocerlo y reconocernos dentro de ellos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de la mesa A, que vimos sobre temas de emprendimiento. Los principales puntos que se hablaron en la mesa fue que necesidades que tiene la comunidad de manera no transgresiva. También habla de la corresponsabilidad con los sectores privados, tanto con la responsabilidad social que tienen las empresas que se desarrollan en nuestro entorno. También hablamos de la jornada de registro de derechos de autor para darle una mayor responsabilidad a todos los creadores que se ven beneficiados por esto. También hablamos que componga agentes, actores, gestores y docentes, tanto culturales como artísticos, para mantener de su estancia y del desarrollo de la diversidad. Hablamos de que hay que empoderar a las minorías, a que hacer la vinculación de instituciones para personas especiales con centros culturales a modo de realizar esos serían los más importantes manejados. Gracias. Bien, a nosotros nos tocó hablar sobre qué derechos debe de contener la Carta para fomentar la creatividad. Tocamos 3 puntos, que es educación, industrias culturales, diversidad e inclusión. Lo que todos los compañeros nombramos y que son los puntos más importantes es que a través de la educación, por decir, nosotros queremos tener el derecho a evaluar el sistema educativo y funcionarios públicos a través de plataformas o sistemas de vigilancia. También de alguna manera el derecho a eliminar aquellos agentes o servidores que no nos sirven. Dentro de la industria cultural, implementar un mecanismo de responsabilidad social a empresas e industrias que sea auditable por la comunidad de la mano del gobierno municipal y sobre todo nosotros, actores de la industria cultural, que de alguna manera lo vemos como y honorarios, que no se nos vea como el amor al arte, no hacerlo por el amor al arte, sino que se nos pague. Dentro del punto de diversidad e inclusión, queremos tener el derecho al reconocimiento de saberes tradicionales y comunitarios desde nuestro espacio, desde el espacio que habitamos, tanto como ocupar otros espacios, ser nombrados por cómo nos identificamos, ¿no? Desde todos los colectivos, desde todos los grupos sociales que sean nombrados. Y pues esos serían como que los puntos más importantes. Espero no haberme saltado ningún punto, equipo, para que también digan, ¿verdad? Y pues esos serían como que los más importantes de los derechos que nosotros queremos que estén anotados en esta carta.
Nada más para cerrar, también algo que fue también una constante era el rol de la sociedad civil. Es decir, ¿de qué sirve que esté en el papel un gran reglamento, una hermosa ley, ¿no? Si no hay sujetos que la reclamen y que la hagan valer, ¿no? Porque mucho salió justamente que no es suficiente ante el mismo. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Despedimos entonces al equipo de Derechos Culturales. Muchas gracias. Vale la pena mencionar que recuerden, todas las aportaciones están grabadas y tomadas por estenografía. Esto quiere decir que se hizo una redacción a la velocidad del habla, que luego se compara con los audios registrados, sobre todo de estas mesas, ¿va? De estas tres, de las de Derechos Culturales. Bien, equipo de... Vengan, vamos a platicar. Adelante, es mesa 2, mesa B y mesa azul. ¿Listos? Buenas tardes y felicidades por llegar hasta este punto del proceso que va a continuar. En nuestra mesa hicimos una revisión de las recomendaciones que se hacen desde la Agenda 21 de la Cultura para poder abordar el fomento a la creatividad desde tres ámbitos. Uno es la relación entre cultura y economía, patrimonio y diversidad cultural, y cultura y educación. Entonces, empezamos. A nosotros nos tocó el tema de cultura y educación. En el punto número 1, que fue recursos culturales locales en estrategias educativas y de formación, planteábamos las metas y objetivos, que sería la capacitación a los agentes de cambio, a los agentes de culturales, tanto como a los maestros, docentes y pues a los alumnos, ¿no? Locales de cada comunidad y puedan expresar las expresiones artísticas. En el gobierno local vincula la políticas públicas deben de estar fomentadas de los tres niveles, tanto municipales, estatales y federales, enfocados en un objetivo que es que se puedan expresar los niños y los jóvenes, las personas de las comunidades, que la cultura baje a los pueblos sobre todo, y que también los pueblos originarios puedan tener acceso a todos los… que la cultura no sea alta cultura, sino que sea bajada a los pueblos, a los que están alejados de la zona metropolitana. También hablamos de la plataforma Red Local, que reúna actores políticos, cívicos y privados en el campo de la cultura, la educación y la formación permanente. Con esto, pues, que los presupuestos llegue directamente a los artistas, ¿sí? Que no existan pues estos intermediarios, y sobre todo que las instituciones que tienen estos presupuestos pues se apliquen de manera formal e informal, no nada más en instituciones ya registradas, sino también de una manera informal, que son las casas de cultura nuevas, independientes, y sobre todo artistas locales independientes que no tienen subsidio o apoyo del gobierno. Y pues sobre todo que se reconozca, que la mayoría se capacite y que la mayoría de las personas participantes veamos que el derecho a la cultura es un derecho humano, ¿sí? Que nosotros, y sobre todo que así como el derecho a una vida digna, el derecho a un medio ambiente sustentable, pues también
derecho a expresiones artísticas y pues que todo esté encaminado a expresiones, habilidades expresivas y lingüísticas, sobre todo verlo como algo cotidiano, ¿no? Dándole prioridad a aquellos que nunca han conocido algo relacionado a la cultura. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora me voy a permitir leerles un poco de las conclusiones de las que llegamos en la temas acerca de la relación entre la cultura y la economía. En esta mesa se considera prioritaria la vinculación de las estrategias de desarrollo económico y cultural a nivel local, para lo cual es importante producir información periódica sobre el estado de los diferentes subsectores productivos de la cultura y que se traduzcan políticas y programas específicos de cada momento. En este sentido, se identifica un gran reto de oportunidad en la ampliación de la participación del sector privado en el ámbito de la cultura, desde las microempresas hasta las grandes industrias, para poder generar oportunidades de empleo cultural y administrar programas de responsabilidad social empresarial orientados a la búsqueda de mecanismos accesibles, transparentes y equitativos desde la perspectiva de los derechos culturales. Se reconoce también la necesidad de generar procesos de innovación pública encaminados a mejorar las condiciones de contratación de servicios culturales por parte del sector público. También es importante revisar la normatividad local para evitar la discriminación o incluso la criminalización del trabajo cultural en el espacio público. Igualmente, se considera estratégico y prioritario considerar la participación de la comunidad en el diseño e implementación de las políticas de turismo a nivel local, con el fin de generar un modelo turístico que amplíe sus beneficios sociales y permita impulsar a las pequeñas y bueno, hola a todos. Ya vengo